Bueno, está medio lento. Ahí está, uno salió. Bueno, vamos arrancando. Bueno, chicos, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un buen fin de semana, de vacaciones largas, que hayan estudiado mucho y demás. Vamos a empezar repasando rápidamente lo que tenía que ver con materia prima que vimos la otra clase. Que tuvieron alguna duda. Ahí estaba viendo que hubo 8 o 9 personas que no entregaron el práctico, la tarea en tiempo y forma. Obviamente no se va a abrir para reentrega. ¿Cómo los que sí lo entregaron, cómo estuvieron? ¿Alguna duda al respecto de los prácticos? Ahora es el momento. Los escucho. Nada, ni una duda, ni ninguno de los dos prácticos. Con esto queda cerrado el tema materia prima, les aviso. Guillermo, ¿me escucha? Sí, Gustavo, dale. Nosotros cuando hicimos el práctico, creo que era en el primer caso, el de los tambos, Sí, cuando tuvimos que calcular la bonificación por calidad, que sí. nos daba distintos porcentajes, nosotros lo que hicimos, se lo aplicamos, cuando lo aplicamos multiplicando por ese porcentaje. Pero vimos un ejemplo en el que lo que hace es dividir ese porcentaje, pero lo pone uno más el porcentaje de la bonificación. No sé si me expliqué. Sí, lo que hace el tambo paga un valor por la grasa más una bonificación por la calidad. O sea que el tambo cobra dos cosas. Cobra la cantidad de kilos de grasa que entrega y además una bonificación. ¿Sí? Entonces, Claro, que sería el costo por tener graso. claro, exacto. Si a vos el costo por tenor graso te da 10 pesos y la bonificación es del 75%, en total va a cobrar 10 pesos más 7,50. O sea, en total 17,50. Ah, está bien, porque vimos en un práctico que nos pasó un compañero que lo había calculado de una forma distinta que me pareció medio rara. Lo que hacía era el costo por tenor graso que le había dado, lo Sí. dividía por uno más el porcentaje que le daba No, lo tiene que de la multiplicar por uno bonificación. más. Por eso, nosotros lo que hicimos fue multiplicarlo. No, por eso. O sea, digamos, se paga por la grasa y la bonificación. Se pagan las dos cosas. Este es un caso puntual de práctico, digamos, donde justamente en la industria láctea muchas veces es así, donde se paga un valor por la grasa puntual que tiene y más allá de eso se da una bonificación por la calidad de la infraestructura del tambo y de determinadas cuestiones de manejo que tengan en el tambo. Entonces se paga por las dos cosas, digamos, como si te entrego 2 litros de leche que tienen 50% de grasa, es como si te entregara 1 de grasa más un tanto por ciento de bonificación por el componente monetario. De hecho, Listo, perfecto. alguien me lo... No, capaz que sí, creo que me lo consultaron en el curso, en el otro curso que doy, en el curso 4, que alguien me preguntó y fue justamente así la respuesta porque ya me lo dio como hecho, digamos. Pero bueno, en el caso... A ver, vamos a mirarlo muy rápidamente. ¿Alguna otra duda con el tema de Bad Milk? Digamos, con Una, eso y pregu- con el tema del dulce de leche. Ahora miramos el caso tuyo, Gustavo. Sí, Candela. una preguntita, la bonificación y el tenor graso, se sacaba, yo la verdad que me compliqué, no sé si estará bien, sobre la cantidad de litros o sobre el precio que uno sacaba al final. Sobre la cantidad. En realidad, no. Nosotros lo que tenemos que sacar es el componente físico primero, Sí, ¿sí? No, digamos, entonces decir, bueno, primero la leche. ¿Cuánto vale la leche? Vale tanto. ¿Cuánta grasa me está entregando? ¿Cuánta leche con cuánta grasa me está entregando? bien. O sea, Eh, lo primero sacás eso, sobre los litros de cada tambo. claro. Ah, perfecto, ahí está, bien. Sacás la cantidad por los litros de cada tambo Sí, y después
después multiplicás por lo que vale la leche. Porque vos, digamos, y el costo es un fenómeno físico antes que monetario. ¿Qué quiere decir? Que si la leche vale 2 pesos, 3 u 8, Sí. la cuenta que yo tengo que hacer es la misma, digamos, ¿no? Porque en definitiva el fenómeno físico es, me entregó tantos litros con tanta bonificación, punto. Y después agregamos lo que vale cada litro. ¿Sí? ¿Se entiende, Candela? Sí. Bien. ¿Alguno más? ¿Alguna duda más? Nada. Básicamente la resolución pasaría por este lado. Primero determinar el costo unitario del litro de leche. ¿Cuánto me cuesta cada litro de leche? ¿Sí? El tambo 1, ¿cuánto me entrega? Me entrega 2.000 litros con el 3,2% de grasa a 2 pesos con 40, son 153 pesos con 60. Más la bonificación del 75%, son 115 pesos con 20. En total, del tambo 1 son 268. Del tambo 2 lo mismo, 3.000 litros por el 3%, a 2 pesos con 40, más el 60% de bonificación. Ven que se suma la bonificación. 345,60 y tambo 3, 723,60, total 1.338. Quiere decir que mi costo promedio del litro de leche recibido es 1.338 dividido 10.000, ¿sí? 5.000, 3.000 más 2.000, me da 0,1338. Después, ¿qué más tenían? Tenían el flete. Entonces el flete me dice, bueno, ¿cuánto paga por cada kilómetro de tierra y cuánto paga por cada kilómetro de asfalto? La cantidad de fletes totales que paga son 315, dividido los 10.000 litros de leche. El sueldo del inspector de tambos, que es del 4% del valor pagado de los tambos. ¿Sí? Entonces, 1.338, que es lo que le pagamos a los tambos, por el 4%, ¿tac? Dividido 10.000. Honorarios para la empresa de liquidación de sueldos. La empresa te cobra 1.200 pesos por la liquidación de los 200 tambos que maneja la empresa. Entonces, en este caso, son 6 pesos por tambo y nosotros estamos tomando el Esa costo de parte estos la 3 analicé tambos. mal. Ok. ¿Cuál la de los honorarios? Sí, porque le hice sobre los 3 tambos y no sobre Correcto. los 200. Dividido en 1.200 dividido 3. Bueno, en este caso son 1.200 para los 200 tambos, son 6 pesos por cada tambo que me cobra y multiplicado por los 3 tambos son 18 pesos por 0, dividido 10.000, la suma de todo esto da 0,1676 pesos el litro de leche. ¿Sí? ¿Cómo la vieron? ¿Muy lejos? Sí, bastante. ¿Por qué, Candela? Contame, Candela, que vos A seguramente nosotros nos tus dio dudas son las bastante mismas que el cerca, resto. Guillermo. Sí, dale. Está bien, digamos, más allá del número, porque es una cuestión de decimales y en realidad yo el año pasado le había actualizado los valores a este práctico, pero bueno, quedó en la guía con los valores viejos, porque, digamos, he corrido como dos comas, por lo menos 2 lugares la coma, que tenía menos decimales y era más fácil de ver, pero bueno, básicamente pasa por ahí. Después, con el tema del tema del dulce de leche, ¿cómo lo resolvieron? A ver. Chicos, con el tema del dulce de leche, ¿qué hicieron? Vamos, que si no nos quedamos hasta las 9:30 de la noche. Porque esto no es parte de la clase, es parte de la clase anterior. Apurando. Bueno, si no hay dudas, lo doy por cerrado. Vamos a arrancar con mano de obra, que es el otro factor que vamos a ver. Ahora les comparto pantalla. Aparece eso.
A ver, aguárdame un segundito. Ahí está. Perdón, chicos, hice un pequeño cambio con otro monitor. Lo que vamos a trabajar ahora va a ser el tema de mano de obra, el fenómeno de la producción. La bibliografía, es la que está publicada. Costos para empresarios de Jiménez y colaboradores. Y gestión de costos de Peralta. Básicamente lo que vamos a, digamos, esto está enmarcado dentro de lo que nosotros veníamos viendo y veníamos haciendo, donde vamos a ver el mercado de factores para tratar de incluir todos esos factores dentro de la unidad productiva de la empresa, ¿sí? Que la unidad productiva es la empresa. Vamos a tener cosas como capital financiero, recursos naturales, bienes de capital, servicios, bienes intermedios, recursos humanos, ¿sí? Acá nos vamos a focalizar ahora justamente en la parte de recursos humanos. Un poco orientada la compu. Dentro de los 4 factores que nosotros vamos a estar trabajando, que son los factores materiales, que es lo que ya vimos, vamos a ver factor trabajo ahora, otros factores materiales y servicios va a ser la próxima clase y capital financiero la clase siguiente. Referido, digamos, el factor trabajo es lo que está referido a la capacidad de trabajo de los individuos necesario tanto para la organización como para la ejecución de la producción. O sea, todo lo que tiene que ver con horas hombre, no solo en la cuestión de la producción en sí, sino como para tareas de organización y soporte. Vamos a encontrar dos, como en todo, dos factores, ¿no? El factor físico y el factor, el componente monetario. Dentro del componente físico vamos a identificar, en este caso, la cantidad de horas hombre de que trabaja la empresa, de que dispone la empresa. ¿Sí? La cantidad de horas. Y el factor monetario va a ser la tarifa horaria que debe pagar la empresa por tener personal en relación de dependencia. ¿Sí? Físico, las horas, monetario, los pesos o la tarifa que va a pagar. ¿Qué características especiales tiene el factor trabajo? Se trata de un elemento de adquisición comprometida y que existen otros costos vinculados a la relación laboral. ¿Qué significa que se trata de un elemento de adquisición comprometida? Significa que
Una vez que yo contrato a una persona, esa persona yo le tengo que pagar por las horas que está en la empresa, ya sea que trabaje o no trabaje, ¿sí? Digamos, se corta la luz dentro de la empresa, yo no puedo decir, ah, se cortó la luz, no te pago. ¿Sí? Entonces yo tengo que cumplir y comprar obligatoriamente, por eso es de adquisición comprometida, comprar obligatoriamente la cantidad de horas que yo me comprometí a pagarle a esa persona, más allá de que yo tenga trabajo para asignarle o no. Y además existen otra serie de costos que están vinculados y que son propios de las relaciones laborales que exceden la tarifa hora que se le paga. Dentro de la clasificación de mano de obra vamos a encontrar directa e indirecta y específica y general. ¿Sí? Según Jardín, podemos clasificarla de estas dos maneras, ya sea directo o indirecto, y dentro de cada una de esas como mano de obra específica o mano de obra general. ¿Sí? Básicamente, si nosotros tuviéramos que definir la mano de obra productiva ante variaciones de volúmenes de producción, estaríamos básicamente dentro de, dado la legislación argentina y el mercado en el cual estamos trabajando, estaríamos dentro de los costos fijos. Sí, porque nosotros estamos metiendo gente que yo le tengo que pagar, no importa muchas veces las horas que haga. Esto no siempre es igual, puede ser, digamos, podríamos tener alguna asignación como variable en el sentido de que se pague a destajo, que se pague por unidades producidas o que se pague por las horas presencia efectivamente dentro de la empresa. Eso es más difícil de encontrar hoy, ese tipo de relación. Y después están también lo que vamos a llamar costos semifijos o costos diarios. Los costos semifijos o costos diarios se definen que serán costos semifijos aquellos que tengan las siguientes características. Varían cuando el volumen de la producción aumenta o disminuyen como consecuencia de alteraciones en el tiempo de trabajo. Y además, permanecen constantes cuando dicho volumen se modifica debido a cambios en la velocidad del flujo productivo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo los costos son semifijos o diarios? Cuando varían, cuando el volumen de la producción aumenta o disminuye como consecuencia de alteraciones en el tiempo del trabajo. O sea, a más tiempo trabajo, más costo tengo. A menos tiempo trabajo, o sea, menos horas trabajo, menos costo tengo. ¿Sí? Cuando la cantidad de producción aumenta o disminuye, y eso hace que mi trabajo, mi cantidad de horas aumente o disminuye, estamos presenciando una de estas características. Pero además, ¿cuál es la otra característica? Que permanecen constantes cuando dicho volumen se modifica debido a cambios en la velocidad del flujo productivo. Quiere decir, yo a un tipo le pago 100 pesos por hora y me hace 10 unidades. ¿Sí? Pero si en esa hora, en vez de 10 unidades, me hizo 8, mi costo sigue permaneciendo fijo, en el sentido que yo tengo que seguir pagándole 100 pesos la hora, más allá de los cambios en el volumen y en la velocidad del trabajo que realiza. ¿Se entiende? Acá, este grafiquito, digamos, simplemente para volver a refrescar lo que ya habíamos hablado del mapeo y de entender dónde estamos parados. Nosotros vamos a estar buscando en un mercado de factores una determinada cantidad de recursos a un determinado precio, ¿sí? Que se van a incorporar al proceso productivo para llegar a través de este proceso productivo a una unidad de costeo, ¿sí? Donde esto va a ser costo, ¿sí? Estos factores se van a transformar en costos siempre y cuando exista una vinculación razonable entre el factor y el resultado obtenido. La diferencia acá, digamos, respecto de materia prima, que el momento de adquisición es igual, digamos, al momento del empleo. Digamos, acá yo no puedo estoquearme de materia prima, de mano de obra, como si lo puedo hacer de materia prima. ¿Cuál es la diferencia, digamos, y lo que hace el centro del análisis del factor trabajo? Es que hay una diferencia entre las horas presencia y las horas que son efectivamente productivas, ¿sí? O sea,
por más que una persona esté dentro de la empresa, en general, no todas las horas que esté dentro de la empresa van a terminar siendo costo. ¿Se las tengo que pagar? Sí, porque si la persona estuvo dentro de la empresa y cumplió, digamos, estuvo disponible, yo tengo que pagarle las horas esas. Ahora, ¿todo eso que yo pague va a ser considerado costo? Probablemente no. Acá es donde tengo que ponerme a analizar la diferencia entre las horas productivas y las horas improductivas. Las horas productivas bueno, ahí estoy de vuelta. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Perfecto, no, porque se me quedó justo sin batería el auricular. Lo que yo decía era que la diferencia que tenemos acá respecto de materia prima es que tenemos que analizar la diferencia entre horas productivas y horas improductivas. Las horas productivas van a estar pensadas en un concepto de eficiencia y van a ser costo de la producción. En cambio, las horas improductivas son una ineficiencia del proceso productivo y van a terminar siendo un resultado negativo, ¿sí? Acá vamos a ver que las horas improductivas pueden estar declaradas o no, ¿sí? Puede ser una hora improductiva que yo vea que realmente es improductiva, por lo que sea, después lo vamos a ver con más detalle, o que no me dé cuenta, sino a través de alguna medida digamos, alguna medida adicional. En cualquier caso, las horas improductivas nunca son costos, son siempre un resultado negativo. ¿Cuáles son los tiempos improductivos declarados? ¿Sí? Las horas improductivas declaradas son las que aparecen en los partes de producción, ¿sí? El parte diario nos permite aislar las horas presencia en fábrica de las horas que resultan imputables al costo de producción, estableciendo cuáles son los tiempos perdidos improductivos declarados, ¿sí? Las horas presencia, o sea, las horas que estuvo la gente en la empresa, menos las horas productivas, me va a dar los tiempos perdidos, ¿sí? Digamos, si pongo esto acá, me da las horas productivas, lo mismo la cuenta. Entonces, los tiempos improductivos declarados son aquellos en los cuales en el parte de recursos humanos me dicen, mira, este tiempo la gente estuvo en la empresa, pero no pudo trabajar. ¿Por qué? Porque se cortó la corriente, porque no hubo materia prima para la línea productiva, por lo que sea, ¿sí? Digamos, pero yo sé que la gente estuvo y no pudo trabajar porque lo tengo informado. Los tiempos improductivos ocultos o improductividad oculta tiene más que ver con la velocidad del flujo productivo y la cantidad de materiales que yo puedo procesar. Dice, históricamente se pueden determinar las horas presencia activas y las unidades producidas. Esta relación nos permitirá visualizar que en determinados periodos el tiempo para realizar una unidad o llevar a cabo un proceso es mayor que los niveles normales establecidos, lo que implica que dentro de las horas presencia activa contienen un porcentaje de tiempos perdidos no informados. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo en una hora hago 10 unidades históricamente y durante un día hago 80 unidades y al día siguiente trabajé 8 horas y en vez de hacer 80 unidades hice 70, ¿sí? Es como si hubiera trabajado 7 horas en lugar de 8. Entonces ahí podemos inferir que esa persona no digamos, no trabajó a conciencia y produjo menos unidades que la que tenía que producir. Entonces tratamos de decir, bueno, ¿cuántas unidades hizo? 70. Esas unidades, ¿en cuánto tiempo te tendrías que haber hecho? En 7 horas. ¿Qué pasó? ¿Estuvo 8? Bueno, 1 hora es una improductividad, ¿sí? Oculta, porque no está demostrada en el parte. Digamos, no pasó algo que yo viera que estaba la persona sin trabajar, pero, digamos, por una medida de eficiencia nos podemos dar cuenta que la persona fue más lenta de lo que habitualmente correspondía, ¿sí? En un caso cualquiera, ¿sí? Si decimos, bueno, en enero se hicieron 3.520 unidades en 704 horas, me da que son 5 unidades por hora.
En febrero lo mismo, digamos, aunque cambie la cantidad de unidades y la cantidad de horas, el ratio sigue siendo de 5, ¿sí? Trabajaron 5 unidades por hora. Ahora, lo real me dice que en enero trabajó 3.520, hizo 3.520 en 704 horas, con lo cual hizo 5 unidades por hora, pero acá, en marzo, por ejemplo, fabricó 3.600 unidades en 900 horas. Eso le da un ratio de 4, contra lo que tendría que haber hecho, que era 4.400 unidades en 880 horas. Y tendría que haber trabajado en un ratio de 5. Podemos decir que esa persona produjo una unidad menos por hora de las que correspondía. ¿Cómo, digamos, recuerdan que para materia prima vimos más o menos un esquema de cómo era el proceso de compras y cómo se llevaba a cabo todo el proceso? En este caso, vamos a ver más o menos lo mismo, donde cómo yo me hago de esa información para decir, bueno, cuánto trabajó la gente, cómo fue la historia. Lo primero que voy a sacar va a ser un tiempo de presencia, o sea, la cantidad de horas que la empresa estuvo en la empresa, que la persona estuvo en la empresa, ya sea, digamos, con una planilla de entrada y salida, con un reloj fichador, con, por ejemplo, en la oficina donde yo trabajo, ponemos el dedo para ver la puerta de entrada con un lector de huella y ese es el horario nuestro de entrada y salida. ¿Sí? Digamos, ahí me va a decir, a través de algún tipo de reporte, cuántas horas realmente estuve en la empresa. Después lo que vamos a ver, digamos, y a través de eso vamos a generar el recibo de sueldo. Porque es importante recordar esto, las horas que se pagan son las horas presencia, más allá de las licencias, ¿no? Pero digamos, que eso sea considerado costo o resultado negativo, no impacta en el recibo de sueldo, ¿sí? El recibo de sueldo se calcula por las horas presencia. Después de estas horas presencia, vamos a poder sacar a través de los informes, el parte o el reporte que da la sección de trabajo en de ese día, de ese mes, me va a decir realmente cuánto tiempo de trabajo hubo, cuántas horas fueron productivas y cuántas horas fueron improductivas. Estas horas productivas son costos. Las horas improductivas, que son, digamos, los tiempos muertos, que además también pueden incluir improductividades ocultas, son tiempos perdidos en el trabajo y son resultado negativo. ¿Sí? Esto es, me junto a estudiar, entre que me junto a estudiar 3 horas, digamos 4 horas de las 8 a las 12, mientras que tomo mate y no sé qué, y me cuento lo que pasó el fin de semana, pierdo 1 hora. ¿Cuántas horas estuve trabajando? Estudiando, 4 horas. 3 horas fueron estudio de verdad y 1 hora es tiempo perdido, resultado negativo. ¿Sí? Ese reporte de horas, ¿sí? De horas presencia, que era el que veíamos, digamos, al inicio, multiplicado por la tarifa que corresponda, por lo que le pago a la persona, más los descuentos que pueda haber de adelantos o retenciones o demás, más otras cosas que puedan sumar al sueldo, como alguna cuestión complementaria, van a ir a la liquidación de sueldos, ¿sí? Y después de eso va al pago, al depósito en cuenta o lo que sea, ¿no? Y ahí, obviamente, digamos, salen los registros contables y además, digamos, dispara digamos, una asignación de costos donde yo puedo, además, debo agregarle el tema de las cargas sociales para terminar de imputar todo a costo o resultado negativo. Las jornadas extraordinarias u horas extra, dice, el tratamiento en lo atinente a la imputación al costo de producción cuando su habilitación responde a la necesidad de recuperar un volumen de producción programado para horas normales no puede ser alcanzado por cualquier motivo.
y no puede ser alcanzado por cualquier motivo, el incremento no puede ser considerado costo de producción, siendo un quebranto imputable al motivo que originó la pérdida. Si por el contrario la programación de la producción se previó en horas extra, este adicional se considerará un mayor costo de producción. A ver, para hacerlo simple, si yo tengo que pagar horas extra para hacer un trabajo adicional y yo había calculado que lo íbamos a hacer de esa manera, esas horas extra son un costo de la producción. ¿Sí? Yo digo, bueno, yo habitualmente trabajo 8 horas por día y hago 100 unidades. Hay un cliente especial que me dice, che, necesito que me hagas un lote adicional porque lo vendí, y necesito que me lo hagas este mes. Bueno, en vez de trabajar 8 horas por día, yo para llegar a cumplir esa producción que me pide el cliente, tengo que trabajar 10 horas por día, ¿sí? Tengo que trabajar 2 horas extra. Esas 2 horas extra que yo tengo que trabajar, por supuesto las tengo que pagar, y van a ser un costo de esa orden especial, ¿sí? Digamos, son un costo de producción. Ahora, en cambio, cuando yo tengo, no sé, estoy trabajando, se para la planta por una cuestión ajena a los trabajadores, es decir, se cortó la corriente, una máquina se rompió o algo que no hace que la gente no pueda trabajar, las horas extra que yo tengo que pagar para recuperar esa producción son un resultado negativo. ¿Por qué? Porque esas horas extra responden no a una decisión que yo tomé para generar un lote adicional, sino corresponden a un quebranto imputable al motivo que originó la pérdida, es decir, el motivo que originó la parada de la planta, ¿sí? O sea, horas extra planificadas son costo. Horas extra no planificadas y como objetivo de recuperar un tiempo perdido son resultado negativo. A ver, voy a hacer un parate, un cachito acá. Quiero que abran el micrófono y me digan por qué las horas extra para recuperar un tiempo perdido en la producción no son un costo, sino un gasto o un resultado negativo. ¿Basado en qué principio? ¿En qué principio de los que vimos de costo? Tienen 30 segundos. Vamos. Vamos. Chicos, si no interactúan conmigo, para mí son todas fotitos en la pantalla, es como si no estuvieran, ¿eh? Digamos, si no funciona de esa manera. Perdón, profe, no recuerdo bien los principios, pero yo creo que sería un resultado negativo porque no satisface ninguna necesidad de la empresa y tampoco le genera ningún beneficio, ¿no? Por ahí va. ¿Alguno que complemente eso? Porque es una pérdida en realidad, es tiempo que no se produjo, nada. En cambio, las horas extras que son planificadas, vas a producir una mayor cantidad, o sea, vas a tener mayor beneficio. Sí, pero guarda con esa explicación, porque no es, digamos, no va por ahí la explicación. ¿Por qué? Porque si yo te digo, no, mirá, la verdad que yo trabajé 5 horas extra y en esas 5 horas extra produje para levantar una parada de planta anterior. En realidad Claro, yo estoy pero en produciendo el las horas momento extra. que la planta paró, no produjiste nada. Correcto. Pero, ¿por qué la hora extra no corresponde imputarla al costo? No pasa exactamente por ahí. Va más con lo que dijo Gustavo. Tiene que ver con el principio de necesariedad. ¿Sí? Es necesaria, esa hora es necesaria para la producción, ese costo adicional del extra es necesario para la producción del bien. La respuesta en general es no, ¿sí? Porque eso responde no a una decisión, sino a una ineficiencia de la planta o de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, esta es la ya 1, 2, 3, cuarta clase por lo menos que tienen de costos, si yo mal no saco la Perdón, cuenta? Guillermo. Sí, Gustavo. Entonces, si fuera una hora extra pactada, sí sería un costo de producción y por lo tanto cumple con el principio de necesidad. Correcto. Correcto. Porque es una decisión que vos tomaste. Yo dijiste, bueno, yo para hacer para poder cubrir este pedido especial,
tengo que trabajar adicional. Si no, no llego porque mi capacidad de planta está al 100%, ¿no? Es como decir, no sé, ¿cuántas personas puedo, ahora que está de moda, cuántas personas puedo vacunar por día en la salita del barrio? Y mirá, la verdad que la salita trabaja de las 7 a la 1 de la tarde, puedo vacunar 300 personas. Bueno, necesito que vacunemos 500, ¿qué hacemos? Y bueno, tenés que venir más horas. Bueno, listo, entonces esas horas adicionales son costo necesario para... Sí, si no, no lo podría hacer. Más allá de esto me preocupa el hecho de que no tengan clarito los principios, ¿sí? Yo lo que les dije, a mí no me importa que sepan los principios del 1 al 10 cuáles son, me importa que lo puedan relacionar con cada una de las cosas de la teoría de la materia. Entonces, digamos, todo lo que ustedes vean, analicen o estudien dentro de la materia, siempre ténganse al lado un papelito con los 10 principios de costos. Entonces van a mirar y van a decir, a ver, ¿esta con qué se relaciona? Con este, con este, con este. ¿Por qué con este, con este, con este se relaciona? ¿Y dónde y cómo? ¿Sí? Entonces eso es fundamental para que puedan entender la materia. Porque las preguntas del examen final, parcial e integrador van a ir por ese lado. ¿Sí? Yo no les voy a preguntar, ¿qué dice el principio número 8? Porque no me acuerdo cuál es el principio número 8. Pero yo les puedo decir cómo cada tema se relaciona con la teoría general del costo. Y eso es lo que yo necesito que ustedes manejen. ¿Sí? Si tienen dudas, preguntan. Pero no se queden callados porque, como les dije, el parcial está a la vuelta de la esquina. Y, digamos, y el primer parcial, si no lo aprueban, digamos, quedan prácticamente fuera de la promoción. ¿Sí? Porque tienen que levantarlo con una super nota en el segundo parcial. Tengan presente el cuadrito ese que también está publicado en virtual con la PPT esa de una hoja que tiene todas las variantes de cómo se aprueba. ¿Seguimos? Bueno. Las cargas sociales. Las cargas sociales. Las cargas sociales son aquellos costos que una organización tiene por el hecho de utilizar personal en relación de dependencia y surgen de disposiciones legales, convenios colectivos de trabajo o decisiones empresarias. Esa es una definición de Vázquez y Osorio. Las cargas sociales son todos los costos adicionales que tiene una empresa por tener personal, más allá del valor hora. Entonces yo digo, bueno, ¿cuánto me cuesta una persona? La cantidad de horas que trabaja por 100 pesos la hora. ¿Ese es mi costo para la empresa? No. El costo es mayor, porque además de esos 100 pesos la hora, hay una serie de costos asociados que hacen que ese valor aumente. Estos costos pueden provenir de distintos orígenes. Pueden ser disposiciones legales, digamos, la ley en general, digamos, las relaciones laborales en Argentina tienen una ley madre que es la ley de contrato de trabajo, digamos que es el paraguas sobre el cual se regulan todas las relaciones laborales, donde se especifican los derechos básicos y obligaciones tanto de trabajador como de empleador. Vacaciones, aguinaldo, licencias, pagos, etc. Pero los convenios colectivos de trabajo son las regulaciones puntuales que se hacen entre empresas y sindicatos de los distintos rubros, digamos, ¿no? No es lo mismo el convenio colectivo de trabajo de metalúrgica que el convenio colectivo de trabajo de sanidad, que el convenio colectivo de trabajo de empleado de comercio o de gastronómicos. Entonces, cada convenio colectivo de trabajo tiene una serie de obligaciones puntuales que, digamos, no pueden estar por debajo de las planteadas en la ley marco, sino por encima con mayores o mejores beneficios para los empleados. Y además también pueden aparecer cargas sociales, costos adicionales del trabajo por decisiones empresarias. Por ejemplo, una empresa puede decir, bueno, mira, en vez de las vacaciones legales, que son 15 días del año 1 al 5 y 21 días del 5 al 10, nosotros arrancamos con 21 días. ¿Sí? Entonces, esta empresa, cualquier persona que empiece a trabajar, tiene 21 días de trabajo y después tendrá 28 después que cumpla 5 años.
ese costo es una decisión propia de la empresa, nada lo obliga a tenerlo, pero si la empresa lo decide, es válido, y bueno, también obviamente es un costo adicional para la empresa. Según Vázquez de Osorio, ¿cómo podemos clasificar las cargas sociales? Las cargas sociales pueden clasificarse como directas, que son un porcentaje o una alícuota sobre el monto de las remuneraciones devengadas, o derivadas, que si bien su monto también se relaciona con la magnitud de la remuneración, se vincula más con el número de asalariados o más correctamente con la dotación. O sea, digamos, depende la cantidad de gente que yo tenga. Dentro de las directas, vamos a ver las que son establecidas por ley, que tienen que ver con aportes patronales, aportes de obra social, sindicatos, ART, sueldo anual complementario. Y las derivadas o accesorias que tienen que ver con cuestiones de licencia por enfermedad, por accidente, por vacaciones, salarios por feriados, que son las que tienen que ver con la dotación de la gente. También podemos entender de otra forma de clasificarlas, que son las del momento de la cancelación. Pueden ser de cancelación inmediata o de cancelación mediata. De cancelación inmediata son todas las cargas sociales que yo tengo que pagar terminado el mes. En general son las legales y tienen que ver con el formulario 931 de AFIP, donde está, digamos, se hace la liquidación mensual de aportes y contribuciones, ¿sí? Son los aportes de jubilación, ART, seguro. Esas termina el mes, calendario, y yo del 1 al 5 o del 5 al 10, depende de la terminación del quit, tengo que cancelarlas. Ahora, las que son de cancelación mediata, o sea que son diferidas en el tiempo, también tengo que considerarlas. Y las de cancelación mediata son, por ejemplo, un caso fácil de entender, el sueldo anual complementario. El sueldo anual complementario es un medio sueldo que se paga el 30 de junio o el primer semestre, y ahora se cambió, es hasta el 18 de diciembre, digamos, como antes de Navidad, digamos, por el segundo semestre. Y es el 50% de la mejor remuneración devengada en el año. Ahora, si yo calculo todo el índice, toda la incidencia del SAC, y se la pego toda al mes de junio, que fue cuando lo pagué, estoy castigando el mes de junio en exceso respecto de los otros meses. Obviamente, el SAC no se genera en junio, se va devengando a medida que transcurre el tiempo, pero las pago en un solo momento, ¿sí? Entonces, el SAC es un ejemplo de una carga social de cancelación mediata. ¿Qué es qué hace Rodríguez Jauregui en su texto? Es inventa o desarrolla un índice de cargas sociales, ¿sí? ¿Cuál es la función del índice de cargas sociales? Es un mecanismo que permite distribuir la incidencia de la remuneración y sus cargas sociales correspondientes a las causas de ocurrencia eventual, cíclica o estacional, en forma homogénea a lo largo del tiempo. Esta distribución homogénea que hacemos referencia se logra mediante la implementación de un sistema de previsiones que permita una carga regular a cada periodo con independencia de la existencia o no de estos sucesos. ¿Qué quiere decir? Que el índice de cargas sociales me permite generar un valor estimado, digamos, a través de una previsión contable, donde yo digo, bueno, si bien hay una serie de cargas que las voy a pagar, por ejemplo, el SAC en junio, o las licencias por enfermedad, que tengo una estadística determinada, pero no sé cuándo se va a enfermar la gente, yo sé que las voy a pagar en algún momento. Este mecanismo me permite imputar o cargar a cada mes una porción de esas cargas sociales para que el impacto en el costo de la mano de obra sea similar entre enero y junio, por ejemplo, o entre julio y diciembre. ¿Sí? Acá, rápidamente, los conceptos que forman parte de lo que son las cargas sociales legales, o sea, régimen de la Seguridad Nacional de la Seguridad Social, Sistema Previsional Argentino, asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleo, Instituto Nacional de Servicios Sociales a Jubilados y Pensionados, entre paréntesis PAMI. Y después tenemos el régimen de obras sociales, donde se aporta entre un 2 y un 3%, entre un 2 y un 2,5%, depende de la rama que estemos y el monto que tengamos, lo que sea.
fíjense que acá hay básicamente dos columnas, más allá de los conceptos, hay dos columnas. Una columna que son los aportes del trabajador y otra parte que es la contribución patronal. Por cada parte que el trabajador aporta, ¿sí? Por ejemplo, de jubilación, el trabajador aporta el 11%, el empleador aporta entre el 2%, digamos, dependiendo el rubro. El trabajador, por ejemplo, de jubilaciones aporta el 14% y los empleadores aportan entre el 18 y el 20%. O sea, por cada 14% que ponen los empleadores ponen 18 o 20%, y del resto de las cargas sociales anda por ahí también. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Para calcular el índice de cargas sociales, digamos, nosotros vamos a trabajar y les voy a contar un ejemplo más o menos fácil, que lo vamos a ver en la práctica igual, donde vamos a partir por determinar la cantidad de días netos trabajados que tiene un empleado, ¿sí? Vamos a trabajar básicamente con la columna de jornalizado, o sea, personas que cobran por jornal, donde si yo parto de 365 días que tiene el año, le descuento los sábados y domingos y los feriados, que eso tiene dos opciones: o poner más o menos un estimado o los datos que le diga el práctico, o agarrar el calendario y contarlos de a uno, o sea, a mí me da lo mismo, ¿sí? Entonces, tomamos 365 días que tiene el año, le descuento los sábados y domingos, le descuento los feriados, me quedan un total de 253 días hábiles, ¿sí? A esto le voy a restar las vacaciones que hay en promedio, según los datos que nos da el práctico, y me queda un total de 10 netos. Entonces, lo que yo voy a ir haciendo en el caso de los jornalizados es dividir la cantidad de días que tengan cada una de esas incidencias de jornalizadas, digamos, de vacaciones o de los feriados, dividido la cantidad de días netos trabajados, ¿sí? Nosotros habíamos llegado acá a los 230 días. Y eso me va a dar un porcentaje. Igual, esto lo vamos a ver más fácil en el práctico, se va a entender más que acá. Entonces, digamos, a fin de cuentas, lo que va a llegar es que va a decir, bueno, si yo parto de un índice de 100, de una base de 100, de lo que me cuesta la mano de obra, le voy a ir sumando determinados ítems, como las licencias ordinarias, los feriados, el SAC, y determinadas cargas sociales, hasta llegar a un índice determinado, que va a ser, por ejemplo, en este caso, partí en 100 y termino en 165,56. ¿Qué quiere decir? Que por cada peso que yo pague, o por cada 100 pesos que yo pague, por cada 100 pesos que le pague a los empleados, tengo 65,56 pesos adicionales de cargas sociales, ¿sí? Ya sea las inmediatas, ¿sí? Los que pago al sistema previsional, más las mediatas que, digamos, pueden surgir más adelante. Por ejemplo, también acá falta el tema de desempleo o preaviso o demás, ¿sí? Digamos, son cosas que yo, si tengo empleados, yo sé que en algún momento pueden llegar a ocurrir, como por ejemplo despedir a una persona, y tengo que ir previsionándolo de alguna manera. Acá, en esta filmina que son creadas por el titular de la cátedra, Miguel Lizarrague, imagínenlo que es la carita de Miguel diciendo, bueno, cómo se compone el costo de la mano de obra, ¿sí? El costo de la mano de obra para la empresa de la mano de obra productiva está dado de la siguiente manera. Por favor, esto grábenselo porque Miguel lo va a preguntar todas las veces que sea necesario. Las horas presencia, es decir, las horas que la persona estuvo en la empresa, menos las horas productivas, me va a dar el total de horas productivas, por
multiplicado por la tarifa horaria me va a dar un subtotal, que es horas productivas por tarifa, X pesos. A eso le sumo, lo multiplico por el índice de cargas sociales y me da el costo total de la mano de obra. ¿El costo total de la mano de obra es lo que yo le voy a pagar a los empleados? No. ¿Sí? Porque yo lo que le voy a pagar a los empleados va a ser las horas presencia por la tarifa, más menos algún descuento que tenga o alguna cuestión especial como el aguinaldo. ¿Sí? Ahora, el costo de la mano de obra es esta cuenta. Las horas presencia menos las horas improductivas, declaradas o no declaradas. Eso me da el total de las horas productivas por lo que cobra por hora multiplicado por el índice de cargas sociales. ¿Sí? Bueno, esto más o menos lo que le dije recién. Perfecto. Bueno, hasta ahí llegamos con la presentación. Ahora vamos a ver el práctico. ¿Qué es lo que, digamos, lo que nosotros vamos a buscar o lo que yo quiero que se lleven de esto? Lo que yo quiero que se lleven es, digamos, ¿qué es la mano de obra? ¿Dónde se ubica? ¿Qué, digamos, cuál es el factor físico y cuál es el factor monetario? ¿Qué cosas son costo y qué cosas no? Digamos, ¿qué cosas son mano de obra productiva, horas productivas y qué cosas no? Y después cómo calcular el costo de ese, cómo calcular el componente financiero de ese factor físico que ya tenemos, ¿sí? Cuánto valen las horas, cómo se calcula el índice de cargas sociales y al final del cuento cuánto me costó la hora productiva de esa persona o para esa orden, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Mientras yo levanto el práctico que vamos a mirar, ¿alguna duda? Por favor, díganme. No, yo por ahora no tengo dudas. Bueno, perfecto. Vamos a ver el caso el martillo. Vayan abriendo el caso martillo. Bueno, ahí en 2 minutos yo se los levanto. Bueno, vamos a ver el caso que
que está publicado en la guía. Yo tengo una versión un poquito más nueva, que es una modificación que hicimos este año, pero vamos a trabajar con el de la guía anterior, que es lo mismo. Después igual le voy a subir el caso modificado con la solución para que les quede la resolución, pero conceptualmente son lo mismo, ¿sí? Entonces vamos con el martillo, que lo tenía recién acá, y ahora se me perdió de vuelta. Pero Satanás. ¿Qué número de hoja es? Y No, encontré en el... debe ser la 32. Tema D. Práctico D24. ¿Estamos todos ahí? No, el 32 no es. Ah, 33. Bueno. 33, perdón. Igual dice página 32, no está contando la numeración de la guía, no cuenta la página, no cuenta la etapa. Ah, no. Sí, claro, tal cual. Bueno, andaba cerca igual. Igual, control B larga es buscar, ponen martillo, enter, enter y aparece. A ver si voy a compartir a ustedes así. Sí, tengan a mano, alguien dijo que 28 tengo yo. Tengan presente, siempre traten de usar la última guía, por más que las guías son parecidas, digamos, por ahí introducimos algunos cambios entre año y año y por ahí van a estar viendo alguna cosa que puede estar modificada y les pueda llevar a confusión. Conceptualmente los prácticos son similares, pero bueno, por las dudas. Entonces, la empresa El Martillo, dedicada a la fabricación de herramientas para el hogar, nos suministra la información correspondiente a su personal jornalizado para el mes de marzo, la cual se detalla a continuación. Y nos da una serie de días para qué orden de producción trabajaron y qué horario hicieron, ¿sí? Entonces dice, bueno, el día 1 hubo producción normal y 2 operarios, el día 2, el martes 2, producción normal, 2 operarios. Entonces lo que nosotros vamos a tener que hacer acá es armar una tablita, ¿sí? Una tablita con los días, ¿sí? Las horas y después todas las incidencias que nosotros vayamos viendo, ¿sí? Básicamente, ¿cómo está armada la grilla? Horas normalizadas, ¿sí? Significa la cantidad de horas totales, ¿sí? Yo digo 18 horas. ¿De dónde salen las 18 horas normalizadas? De 2 operarios, 9 horas, de 8 a 17. A ver, acá nos da unas referencias adicionales, donde dice la empresa trabaja de lunes a viernes 9 horas, tiene una antigüedad del 2% para los 2 operarios, las zonas de mano de obra directas reales coinciden con las presupuestadas, los jornales brutos del mes de febrero ascienden a 10.250, que incluyen antigüedad, el jornal horario es de 25 pesos, y nos da una serie de datos para el índice de mano de obra, como los feriados nacionales del año, las licencias ordinarias, especiales, todo el régimen de asignaciones familiares, etc. Nos pide efectuar la imputación de la mano de obra y calcular el índice de mano de obra directa que incluye el SAC. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer la imputación de la mano de obra. ¿Qué significa hacer la imputación de la mano de obra? Tomar todas las horas que tenemos dando vuelta, que nos informa el parte, y empezar a separar qué es costo de qué es otra cosa. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es de cuántas horas voy a hablar, ¿sí? Que son las horas normalizadas. Lo primero que tengo que hacer es normalizar las horas. En este caso, tengo 2 operarios que trabajaron 9 horas, o sea, 18 horas. Yo digo, bueno, trabajaron 18 horas. ¿Y qué pasó ese día? Nada, trabajaron y fue a mano de obra directa o al costo de la orden. El martes 2. Martes 2, ¿qué pasó? Nada, lo mismo, producción normal, 2 operarios de 8 a 17. 18 horas totales y llevan
18 horas a mano de obra directa. El miércoles 3, producción normal, pero una llamadita, dice. Uno de los operarios fue destinado toda la jornada a efectuar tareas de acondicionamiento en el depósito de productos terminados, ¿sí? ¿Cuántas horas trabajaron en total? 18 horas. Pero hay 9 horas que un fulano fue destinado a hacer tareas de acondicionamiento en depósito. Entonces, ¿qué es lo que me importa a mí? Decir, bueno, ¿cuántas horas vamos a pagar? 18 horas. Esas 18 horas, ¿qué son? 9 son mano de obra directa. O sea, 9 son mano de obra. Eso estamos de acuerdo. Y es lo primero que yo voy a evaluar. La segunda cuestión es, ¿qué son las otras 9? ¿Sí? ¿Qué son las otras 9? Vamos a abrir tantas columnas acá como sea necesario. ¿Sí? En este caso, va a ser otros costos o costos indirectos de fabricación. ¿Sí? O le pueden poner depósito de productos terminados. No sé, le pueden poner una connotación cualquiera, pero a mí me importa que puedan separar esto, que puedan separar de mano de obra directa de otros costos. Jueves 4, viernes 5. Jueves 4 y viernes 5 hubo producción normal, de 8 a 17, ¿sí? O sea, 18 horas cada día. Tac, tac, acá. El sábado 6 hubo mantenimiento de planta, donde fue una persona a trabajar de 8 a 12. Trabajó de 8 a 12, trabajó 4 horas. ¿Sí? Pero como trabajó un sábado y la empresa trabaja de lunes a viernes 9 horas, no trabaja los sábados, la ley dice que las horas extras de los sábados hasta la 1 de la tarde se pagan al 50%, o sea, se pagan un 50% más. Y las horas extras después del sábado a la 1 hasta inclusive todo el domingo se pagan al 100%. ¿Sí? Entonces, como trabajó de 8 a 12, trabajó 4 horas dentro del rango del sábado a la mañana, que se pagan al 50%. Entonces, en vez de 4 horas, nuestra cuestión de normalización nos va a decir que tenemos que pagar 6 horas. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es 4 por 1,5. Entonces, estas 6 horas que yo tengo que pagar, ¿son mano de obra directa? No, porque no son del área productiva, sino que son de un área de mantenimiento o de limpieza de la fábrica, lo que sea, lo metemos dentro de otros costos. ¿Sí? Ahora bien, hasta ahí venimos por el hijito. El lunes 8, producción normal, 2 personas de 8 a 16, con una llamadita. Debido a un corte de energía, se debió suspender la producción. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas horas le vamos a pagar a la gente? Tenemos que pagar todas las horas. Tenemos que pagarle de 8 a 17. ¿Sí? Porque la suspensión de la producción fue por una cuestión ajena a los empleados. Entonces, digamos, hay que pagarle las horas. Le tenés que pagar el día completo. Perfecto. Tenemos que pagar el día completo. O sea, tenemos que pagar 18 horas. Ahora, ¿cuántas horas productivas son? Solamente 16. ¿Sí? Porque 2 horas, o sea, 1 hora por cada persona, o sea, 2 horas en total, fueron una parada de planta, o sea, fueron una improductividad de planta. ¿Sí? 2 horas sin productividad, 16 horas mano de obra directa, 18 horas totales. Al día siguiente, el martes 9, la gente trabajó 2 personas de 8 a 18. ¿Por qué? Recuperaron las horas perdidas el día anterior. Entonces, trabajaron de 8 a 18. Pero, ¿cuántas horas tengo que pagarle? Yo tengo que pagar 21 horas. ¿Por qué? Porque de 8 a 18 son 10 horas y trabajaron 1 hora extra al 50% cada uno, o sea, tengo que computar media hora más por cada persona, son 1 hora. O sea, tengo que pagar 20 más 1, 21 horas. ¿Cuántas horas fueron a mano de obra directa a producción? 20 horas, porque son las que efectivamente trabajaron sobre la pieza. Ahora, este costo extra que tuve que pagar, como ya habíamos visto, como no es una extra programada, sino que es para recuperar una improductividad, es también improductividad de planta. ¿Sí? O sea que esa 1 hora extra que tuve que pagar, ese extra va como improductividad de planta. Fíjense que la improductividad acá es como que se cierra el círculo, por decirlo de alguna manera, en el cual acá tendría que haber trabajado 18 horas, solamente trabajé 16 y 2 fueron en productividad,
Y acá tuve que pagar 21 horas por 20 horas trabajadas, ¿sí? Y esa 1 hora que tuve que soportar de un costo extra también es improductividad de planta, ¿sí? La improductividad de planta total de estos 2 días fue 3 horas, 2 horas realmente parado, y por otro lado, 1 hora de la media hora adicional que tuve que pagarle a cada tipo del extra. ¿Y cómo controlamos si esto más o menos está bien? Miramos y decimos, bueno, 16 más 20 me da 36. Es como si hubieran trabajado 18 horas cada día, ¿sí? Como que ahí se termina cerrando el proceso. ¿Se entiende eso? Si no se entiende, abran el micrófono y preguntan, por favor. El miércoles 10 hay producción normal, ¿sí? Pero uno de los operarios no concurrió por enfermedad, o sea, mandó un certificado de licencia el miércoles y el jueves, 2 días, de 8 a 17 trabaja una sola persona, pero yo tengo que pagar 18 horas, ¿sí? Esas 18 horas que yo tengo que pagar son 9 horas mano de obra directa y 9 horas utilización de la previsión para cargas sociales o la previsión para feriados o la previsión para enfermedad, ¿sí? Yo quiero que acá ustedes pongan previsión para lo que sea, ¿sí? Puede ser utilización de la previsión para enfermedad, 9 horas. El día siguiente, el jueves, pasa lo mismo, ¿sí? Yo tengo que pagar 18 horas, 9 y 9, son 9 de acá de enfermedad, pero hay algo más, el jueves 11, que dice que trabajó una persona de 8 a 19 horas y dice que hizo horas extras previstas afectadas a la producción. O sea, se quedó 2 horas más, porque trabajó en vez de hasta las 17 hasta las 19, o sea, 2 horas más, al 50% tengo que pagarle 3 horas. ¿Sí? O sea, que hay 3 horas que yo tengo que pagar. Ahora, esas 3 horas, como estaban previstas para la producción, yo las pongo dentro de mano de obra directa. No son improductividad, suman a la mano de obra directa. O sea, tengo las 9 horas que trabajó más las 3 extra, son 12 horas. 12 horas más las 9 que le pagamos al otro boñato por enfermedad que no fue a trabajar, son un total de 21 horas. ¿Sí? Viernes 12, producción normal de 8 a 17, sin mayores inconvenientes, son 18 horas de mano de obra. Y el sábado 13 dice mantenimiento de planta previsto. Se efectuaron tareas de mantenimiento de máquinas y equipos previstas un sábado por mes. Trabajaron de 8 a 16 horas. ¿Cuál es la cuenta que está hecha acá de 27 horas? ¿Cómo llegamos a esa cuenta de 27 horas? Está computado de 8 a 12, con las horas al 50%, y de 12 en adelante, de 13 en adelante, de las 13 en adelante, 13, 14, 15, 16, como horas al 100%. Entonces esa cuenta nos da 27 horas totales. A mí no me importa demasiado la cuenta esta, digamos, cómo la saquen, porque eso varía de acuerdo a un montón de cosas y los horarios que tenga la empresa, pero sí tenemos que tener en cuenta cuántas horas totales tengo que pagar. Si ustedes el corte lo hacen en vez de 8 a 12, de 8 a 1 y le pagan al 50% y las otras de la 1 en adelante al 100%, o cortan a las 12 o cortan a la 1, a mí no me cambia nada. Digamos, va a estar bien igual. Pero lo importante es que pensemos que esas horas no son mano de obra productiva, sino que son otros costos, pues son costos de limpieza, mantenimiento, almacén y lo que sea. El lunes 15 trabaja normal, producción normal, 2 horas de 8, 2 son empresarios de 8 a 17, 18 horas productivas. Y la segunda quincena, dice la segunda quincena trabajó producción normal solamente, 2 horas, 85 horas cada empleado, son 170 horas totales, ¿sí? 170 horas totales a mano de obra productiva. Listo, pum, hice la imputación de la mano de obra, que es todo esto, y totalizo la cantidad de horas que tengo que pagar. 407 horas tengo que pagar, pues son el total de horas normalizadas, y de eso se compone 344 horas que son mano de obra directa, 42 horas que son SIF, no hay nada en esta columna, podría haber, y productividad de planta 3 horas, y utilización de la provisión 18 horas. Lo multiplico por el jornal horario de 25 pesos, ¿sí? Esto por 25, Le sumo la antigüedad del 2%. Con la antigüedad tenemos dos variantes para trabajarlas. La antigüedad puede ser
accesoria a lo principal, que quiere decir que sigue la línea de lo principal. Si yo estoy calculando la antigüedad de mano de obra, la computo dentro de la mano de obra. Si estoy calculando la antigüedad de las horas de SIF, la computo dentro de SIF. O puedo tomar la decisión de que toda la antigüedad sea costo de SIF, ¿sí? Entonces, ¿qué agarro? Sumo toda la antigüedad de estas líneas, que son 204 pesos, y se la aplico solamente al SIF. Entonces hago un subtotal. Total, horas. Total de horas por el sueldo más la antigüedad me da esto. ¿Sí? Ahora lo que tengo que calcular es el índice de cargas sociales para esta liquidación. ¿Cómo hago el índice de cargas sociales? Digo, bueno, como ya vimos, primero tomo los totales, que estos son datos del práctico, no son datos inventados por mí. Están acá abajo, ¿sí? Feriados nacionales 7 días, licencias ordinarias al año 20 días, licencias especiales 13, sindicato 2%, jubilación 18, obra social 6, jubilación 14, 3, 9, lo que sea. ¿Cuántos días tiene el año? 365 días. ¿Cuántos sábados y domingos tiene? 98 días. Descuento además las licencias ordinarias que son 20, las licencias especiales que son 13 y los feriados nacionales que son 7. ¿Sí? Eso me da un total de 227 días netos trabajados. ¿Cuál es la incidencia que me da, digamos, de dónde sale este porcentaje que es el que yo después voy a meter acá abajo? Es decir, bueno, voy a tomar los 20 días de licencias dividido la cantidad de días netos trabajados. ¿Sí? Perdón. ¿Sí? 20 dividido 2,27 me da 8,81. Con las licencias especiales hago lo mismo. 13 dividido 2,27, 5,73. Y los feriados nacionales, 7 dividido 2,27 me da 3,08. Esta sumatoria me da 17,62. Entonces, para la construcción del índice, lo que hago es lo siguiente. Arranco con una base de 100 para poder hacer las cuentas porcentuales, si no, no tengo forma de, digamos, de multiplicar por 0. Y le voy a sumar estas licencias, ¿sí? Licencias ordinarias 8,81, especiales 5,73, feriados nacionales 3,08 y eso me da 117. Esto me da 117,62. A esto le voy a aplicar el índice de cargas sociales, ¿sí? O el SAC, la incidencia del SAC, perdón. Le voy a calcular la incidencia del SAC. La incidencia del SAC yo tengo dos formas de hacerlo, ¿sí? La forma A es el 8,33% mensual y no tengo datos. Forma B, calcular la incidencia mensual con datos. ¿Qué significa que tener los datos? Necesito los datos de la remuneración del mes anterior. La incidencia mensual, necesito sí o sí los datos del mes anterior. Porque ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a comparar cuánto tengo que cargar de SAC en función de lo que cargué en el mes anterior al índice de cargas sociales. El índice de cargas sociales, conceptualmente, contablemente, lo que hace es generar una previsión para la utilización de estas cuestiones, ¿no? De la utilización de las licencias ordinarias, de las licencias especiales, ¿sí? ¿Cuánto, digamos, entonces, cómo hago yo con el SAC? Si no tengo datos o estoy calculando enero o julio, que son los primeros meses de cada ciclo de SAC, ¿sí? El primer mes, voy a tomar el 8,33% mensual, ¿sí? Que es el 50% del sueldo dividido 6. Y voy a agarrar esta primera parte del índice y la voy a multiplicar por el 8,33%. Ahora, si en el caso, como en este caso, tengo datos y me dicen que los jornales brutos del mes de febrero fueron de 10.250, incluyendo antigüedad, eso me da la pauta de que justamente voy a poder calcular el índice de la incidencia del SAC, porque estoy calculando el mes de marzo, o sea, no es ni el mes 1 del primer periodo, ni el mes 1 del, digamos, ni el mes 1 del segundo, y además tengo el dato del cálculo del mes anterior.
Entonces, ¿cómo hago en ese caso? ¿Cómo calculo la incidencia del SAC? La incidencia del SAC se calcula de la siguiente manera. Tomo el sueldo de febrero, que es el sueldo del mes anterior, que es de 10.250 pesos, lo multiplico por 2, ¿sí? Por 2 meses que pasaron, enero y febrero, por el 8,33%. Eso me da 1.707,65. En marzo, digo, bueno, tomo el total de los sueldos, digamos, de las horas pagadas en marzo, incluido antigüedad, que para eso es esta primera columna de horas normalizadas, 10.378,50, por 3, que son 3 meses que pasaron, enero, febrero y marzo, por el 8,33% de cada mes, me da 2.593,59. La diferencia entre estos dos me da 885,94. ¿Qué hago? La divido el sueldo, digamos, estas horas del total de marzo, del 10.378,50, y me da el 8,58%. ¿Qué significa esto? Que yo en vez de previsionar el 8,33 del SAC, tengo que previsionar 8,58. Entonces, este 8,58 es el que está pegado acá, donde dice incidencia del SAC, 8,58. Es el 8,58% de 117,62, es decir, 10,09. Subtotal nuevamente. A esto le calculo el índice de carga, le sumo las cargas sociales inmediatas, que en este caso, según el dato, en este práctico, en esta versión del práctico, era el 33%, ¿sí? Que sale de sumar 18 más 2, 20, 20, 26, 26, no, 18, 18 el sindicato más, eso lo paga el empleado, 18 más 6, 24, más 9, 33, ¿sí? Este dato, no se hagan problema, digamos, va a aparecer dado, ustedes no tienen que inventar el índice, digamos, no tienen que inventar cuántas son las cargas sociales inmediatas, pero sí tienen que saber qué es lo que incluye, ¿sí? Acá se incluye todas las cuestiones que tienen que ver con el empleador, ¿sí? No con el empleado. Entonces, en este caso, las cargas sociales inmediatas da 33%, 127,71 por el 33% me da 42,14, el total da 169,86. A estos 169,86 le resto los 100 que había puesto acá de base para poder hacer las cuentas, me da 69,86, que quiere decir que mi índice de cargas sociales va a ser del 69,86%. Entonces, a las columnas de mano de obra directa y otras columnas como CIF en productividad, tengo que sumarle el 69,86%. Entonces, 8.772 por el 69,86% da 6.128. Total, 14.900. Ustedes notarán que en estas columnas, en estas 3 columnas que tienen datos, está puesto cargas sociales y en la previsión no está puesto el índice de cargas sociales, sino que solamente están puestas las cargas sociales inmediatas del 33%. Recuerden que lo que nosotros hacíamos con el índice de cargas sociales era generar una previsión contable donde decíamos, bueno, en algún momento voy a estar necesitando de esta previsión y mandando resultados. Si yo previsiono, si yo cargo el índice de cargas sociales, ¿sí? y cargo nuevamente sobre la previsión que estoy utilizando, estoy previsionando 2 veces sobre lo mismo, porque yo acá estoy utilizando la previsión por los 18 horas de licencia por enfermedad que tuvo el muñeco este que no vino, con lo cual estas horas no llevan el índice de cargas sociales completo, pero sí pagan cargas sociales directas, digamos, las inmediatas. Yo cuando hago una liquidación de sueldos y le liquido a una persona las vacaciones o las horas que trabajó o las horas por enfermedad, en general, digamos, el sistema no diferencia para el cálculo de las cargas sociales inmediatas. Yo tengo que pagar los aportes patronales en función de la masa salarial. Y esa masa salarial se conforma no solo de las horas presencias, sino también de las previsiones. Digamos, yo cuando yo empleador le pago las vacaciones a un empleado, también tengo que pagar cargas sociales sobre eso. Entonces, por eso, solamente en la utilización de la previsión se utilizan las cargas sociales inmediatas. Conclusión, última suma, total, mi costo de mano de obra completo
es de 17.640 pesos, que se imputa de esta manera: 14.900 pesos a mano de obra directa, 1.819 a CIF, otros costos de fabricación, horas improductivas me costaron 130 pesos y además utilicé la previsión por 610 pesos. ¿Sí? Bueno, me quedé con la lengua seca. Bueno, ¿cómo llegaron hasta acá? ¿Se perdieron mucho, poquito, más o menos? A ver, quiero escuchar los 2 minutos. Y a mí me Vamos. cuesta un cachito seguir el Excel, pero bueno, lo que hay. Sí, ahí estamos presos todos. O sea, no hay mucha magia para hacer. Trato de ser lo más didáctico posible en ese punto, pero bueno, nada. Digamos, hay materias más fáciles y más difíciles para hacer en un formato virtual. Esta no ayuda mucho. Digamos, en estos casos donde hay muchos prácticos con muchos números, no ayuda mucho. No ayuda nada, básicamente. Y eso que los prácticos están de alguna manera simplificados para que sean un poco más, más amigables. Yo lo Bueno. seguí bien, pero tengo la pregunta de si va a estar esto subido para cuando nos toque hacer el trabajo, los prácticos. No lo sé si vamos a subir específicamente este, va a haber alguna resolución subida probablemente, y si no, van a tener que entregar el práctico y después, digamos, tener las referencias para chequear con la resolución. De alguna manera lo vamos a resolver. Buenísimo. Yo creo que esto, digamos, probablemente lo pueda subir para que lo tomen como referencia. Sí, pero digamos, volvemos al comentario de la clase anterior. Subir las resoluciones implica, digamos, que ustedes entiendan también de dónde salen los números, y muchas veces los números salen de un lugar donde hay una explicación que no está escrita, ¿sí? Por ejemplo, esto de las horas extra, cómo se computan, si son del sábado, del domingo, si son del sábado después de las 12, lo que sea. Si ustedes lo agarran en frío y no se acuerdan de esa parte de la explicación, van a inventar algo de por qué salieron las horas de ahí, y en realidad, digamos, podría tener una explicación distinta, o alguien que llegue a un número distinto y que no le va a dar igual que la resolución, entonces se va a pensar que lo hizo mal. Bueno, yo lo que quiero es que ustedes hagan los prácticos que están haciendo. En la última entrega hubo 7, 8 personas que no entregaron, eso no es bueno. No es bueno porque además están incumpliendo una tarea, digamos, de las asignadas. Y además, digamos, se van a perder con conseguir el ritmo de la materia, digamos. No hagan eso, digamos, usen las herramientas que tienen, usen el foro si les queda cómodo. Si no les queda cómodo el foro, me mandan un mail, a mí es lo mismo. La única ventaja es que en el foro las preguntas, digamos, las respondo una vez, y por ahí seguramente las preguntas son siempre las mismas, digamos, para todos, entonces es como que se ve más fácil, pero bueno, a mí no me afecta demasiado. Sí, yo te decía de la clase, así como por si en algún momento Sí, no estábamos. la clase yo la subo. Lo que pasa, acá hay dos formas, y me parece que voy a optar por la segunda a partir de ahora. Nosotros habitualmente mandamos la clase a la gente de la Secretaría de Extensión de Universidad Virtual, y ellos le dan un formato determinado, le ponen una tapa, no sé, unas boludeces, y la suben a YouTube. El problema es que me están tardando una semana en hacer eso. Entonces, como que venimos una semana atrás. De hecho, yo hoy les pude subir recién la clase del lunes pasado. Me parece que voy a optar por subir la clase. Obviamente a mí me llega a los 10 minutos que terminamos, me llega el reporte de la clase con quienes estuvieron y la grabación. Yo se lo puedo bajar, subir a YouTube, a la cuenta mía, y directamente que lo puedan ver desde ahí, que ya lo pueden ver capaz que mañana. Entonces, me parece que voy a optar por ese camino y no por el otro, porque perdemos mucho tiempo de gusto para una cuestión que es más que nada estética, digamos. Así que me parece que voy a ir por ese lado. Buenísimo. Dale, ¿alguna otra cosa? Gracias, profe. Se entendió bastante claro. Bueno, perfecto, Guido. Bueno, bien. Yo ahora les vamos a resolver esto de la clase, y la bibliografía ya estaba descubierta, y les voy a mandar casi una tarea para meter un caso
para hacer uno de estos casos dando vueltas de los más fáciles a los más difíciles, y probablemente los suba este caso con la versión actualizada y probablemente la resolución. Tengo que chequearlo con Horacio, pero seguramente hagamos eso. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda más? Si no, vamos redondeando la clase. ¿Les parece? ¿Nada? ¿Estamos? Cuento hasta 5. 5, 4, 3, 2, 1, listo. Bueno, chicos, cualquier cosa me escriben. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Profe, perdón una cosa. ¿Puede ser que también había un ejercicio de unos vinos en el TP? Perdón, Clemente, ¿cómo? ¿Que había un ejercicio de unos vinos en el TP? Sí, el sanjuanino. Sí, ¿ese cuánto daba? ¿Cuánto da? Qué buena pregunta. Espera. Dame un segundito. Sí, sí. ¿Cuánto da técnicamente? Da esto, 1,544. ¿Sí? No sé si vos llegaste al mismo número. Sí, casi unos 5. Yo lo hice con 4 decimales, pero Está sí, bien, sí, era acá no. Yo en el Excel joya. le te metí todos los decimales. Pero bueno, digamos, más allá, a ver, para que ustedes lo entiendan y también se queden tranquilos con esto. Nosotros en costos nunca jamás corregimos por el resultado, ¿sí? Nosotros vamos siguiendo el proceso que ustedes fueron haciendo a ver qué está bien y qué está mal. Si corrigiéramos por el resultado no probaría a nadie porque, digamos, nunca nadie llega al mismo resultado que yo por una multiplicidad de factores que son desde errores, uso de decimales, interpretación de otras cosas con distinto criterio que no está mal. En este caso el proceso dice que en el envasado mermaba el 2%, con lo cual yo voy a ir determinando la cantidad necesaria para tener un litro, lo divido 1 menos 0,02, me da 1,02, 408 litros, y en el estacionamiento merma un 6%, así que tomo esta cantidad y la divido por 1 menos 0,06, por punto 94, y me da que la cantidad necesaria al inicio del proceso de producción es 1,086 litros, para sacar un litro al final. El envase se rompe el 3%, o sea que necesito 1,03928 botellas por cada botella final terminada, con lo cual el costo final de la botella de vino, mi componente físico de vino es la cantidad, esta 1,086, pero llevada a 750, porque ese es por litro, ¿sí? O sea, dividido 1000 por 750, a $1,20 que vale, y la botella es 1,031 botellas por punto 55, me da 56 centavos y pico, ¿no? Total 1,544 pesos final por botella de 3 cuartos. Ojo, no estamos hablando del litro, estamos hablando ya acá de la unidad fraccionada de 3 cuartos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Muchas gracias. Más o menos estaba por ahí. Era por ahí. Listo, excelente. Gracias.